visitando los municipios para conocer cuáles son las inquietudes y las propuestas de la militancia. En base a estos calendarios se irán tomando las decisiones. Y lo normal en la Acción Nacional es que las competencias se tornen como festividades cívicas y que haya un mundo de varios personajes que aspiran a los cargos y que se vayan tomando las decisiones correspondientes. Maestro Juan Carlos Romero Vince, en el caso de los senadores de la República, ¿cuáles son los requisitos que pone el Partido de Acción Nacional para que se puedan registrar? Los mismos que la ley. Sabemos de la ley. Hay que recordar que el Senado se integra por 128 personas. Cada entidad federativa manda a 3 personas de la siguiente forma. Se compite por fórmulas, son 2 personas, 1 y 2 de la lista. Entonces, la fórmula ganadora automáticamente manda a sus 2 personas al Senado. La fórmula de segunda mayoría, el que encabeza la lista, es el tercero. Entonces, son 32 por 3, son 96. Y luego los otros 32 se integran por una lista nacional, como una lista plurinominal, y según el porcentaje que los partidos van recibiendo, son cómo se asignan esos 32 restantes. Entonces ya sabremos que al menos de Guanajuato habrá 3 personas, 2 de la fórmula que obtiene mayor votación y el que encabeza la lista de la segunda fórmula. Por eso actualmente, bajo esa perspectiva, los senadores de Guanajuato son el senador Humberto Andrade y el senador Villarreal, que recibieron la mayor cantidad de votos, y de la fórmula del PRI, el que encabezaba la fórmula es el senador Francisco Arroyo, y en esa así es como llegó el Senado. Ahora, el Senado pues, es un lugar muy importante porque, por un lado, toda la legislación, sea como Cámara de Origen o como Cámara Revisora, pasa por las reformas constitucionales, y en eso tiene un diseño muy parecido a la Cámara de Diputados. Todo lo que se legisla tiene que tener la aprobación de ambas cámaras. Y luego la diferencia específica es que el Senado interviene en algunos temas que la Cámara de Diputados no decide. La Cámara representa más a la población y el diseño del Senado es que representa a las entidades federativas. En la Cámara de Diputados es la que aprueba, por ejemplo, los presupuestos. Cuando se discute el tema financiero, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprueban la ley de ingresos, lo que se va a recibir. Pero la parte de ingresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué le toca al Senado de manera más directa? Un tema muy importante es la política exterior. Todo lo que es la ratificación de tratados y acuerdos internacionales, el presidente de la República los acuerda y requieren una ratificación del Senado de la República. También el Senado, en materia internacional, es el que ratifica todos los movimientos de embajadores y cónsules en el país. Entonces adquiere con el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de la República, toda la agenda de carácter internacional. Otra parte muy delicada que pasa por el Senado es la ratificación de los ministros de la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente envía ternas para nominación y el Senado de esas puede o no ratificar de la terna. Hay todo un mecanismo para ello, generalmente de la terna se selecciona alguien, y si no hay subrutinas, no sé. Ahí hay otros temas, por ejemplo, la presidencia del Banco de México. También la cabeza pasa por el Senado, la cabeza de INEGI también pasa por el Senado, la Procuraduría de los Derechos Humanos también pasa por el Senado, y el cargo de Procurador General de la República, que es el único cargo que requiere, bajo el marco actual, ratificación del Congreso. El señor presidente de la República nombra a su persona en Procuraduría y requiere la ratificación del Senado. Esas son, digamos, las diferencias esenciales entre el Senado y la Cámara de Diputados. Maestro Juan Carlos, disculpe mi ignorancia, pero para aclararlo bien, lo que van a elegir son a los candidatos a senador que van por mayoría de votos en la votación mayoritaria normal, o sea, que son 2. De los que se registren, quedarán 2, ¿verdad? Y el plurinominal, ese lo eligen en México, porque es por circunscripción, ese no entra en
la votación local. No entra en el calendario que describí y agradezco la pregunta. Eso obedece a otro calendario interno en los partidos, en donde tienen que resolverse por sus órganos colegiados correspondientes cuál es la lista de sus candidatos plurinominales, tanto para el Senado como para las diputaciones federales. Y una vez que se acuerdan internamente, volvemos al calendario, del 15 al 22 de marzo se registran ante el IFE y luego ya empiezan las campañas externas. ¿Se vale o no se vale decir, bueno, me imagino que no, ¿verdad? No me puedo registrar para gobernador y para senador, para una u otra? No puedo decir, o sea, que se registre para gobernador ya no puede jugarla para senador. No por la vía de mayoría. Por vía plurinominal tal vez. Podría ser porque corre una lógica por separado, tanto en forma como en tiempo. Puede ser, pues. Maestro Juan Carlos Romero, y también una cosa, de acuerdo a la Constitución, no sé si estoy bien o estoy mal, tendrán que renunciar a aquellas personas que tengan en la actualidad un cargo de elección popular ejecutivo. Para ocupar otro cargo tendrán que renunciar el último de diciembre. Son 6 meses antes de la elección, tendrá que ser el último de diciembre. Me refiero, si alguien tiene un cargo ejecutivo como un gobernador que quisiera un cargo de elección popular o un presidente municipal, tendrá que renunciar el día último de diciembre para buscar otro cargo de elección popular. Los legisladores creo que no, porque ellos no tienen manejo de mando, ni de dinero, ni de armas. Creo que nada más, no sé qué tan errado ando. En general hay que aplicar dos aspectos, lo que es la legislación local y federal y lo que es se refiere a las reglas internas de los partidos. Por ejemplo, si alguien es alcalde o tiene fuerza de mando público, tiene que renunciar al menos 30 días antes. Entonces el límite es alrededor de 3 meses antes. Si alguien quiere competir o por una diputación federal y es miembro del gabinete local, tiene que renunciar al menos 3 meses antes de la elección abierta. Entonces, por ejemplo, si un secretario del gabinete de señor Gobernador Oliva va para un cargo de elección, tiene que renunciar como límite 3 meses antes del 1 de julio. O sea que no tenían por qué haber renunciado los que han renunciado, hubieran podido seguir su cargo. En efecto. Lo que pasa es que sería un conflicto de tipo sí. de tiempo el estar haciendo 2 funciones. Será muy apretado ya. Sí, la tarea propia de la investidura que tenía en su momento y buscar la campaña interna. Sí, está en la campaña interna, está buscando la cuestión interna. Bueno, pues nos da usted mucha información de tipo jurídico electoral, porque fíjese que en ocasiones sucede que los políticos presuponen que la sociedad lo sabemos y desgraciadamente no es así, la sociedad no tiene bien marcados y los medios de comunicación generalmente nos informan de las cuestiones anecdóticas o de que ya se peleó el político con otro político, pero no de la información para que la gente vaya teniendo una cultura política y vaya sabiendo lo que puede hacer. Ahora bien, en el caso del Partido de Acción Nacional, ¿qué tanto influye? O sea, son únicamente los panistas los que van a elegir, pero ¿qué tanto influye el ánimo externo? O sea, nosotros los panistas vamos a elegir a fulanito de tal y ganó nuestro candidato, pero había encuestas que decían que el bueno era fulano, era sultano, era mengano. ¿Qué tanto influye en el ánimo? Pues es una cuestión muy personal de cada panista a la hora de emitir su voto. Habrá que preguntarle a cada miembro del partido según el método que cada partido tiene desde el punto de vista de sus estatutos internos. Me da la impresión de que hay que darle la dimensión de lo que es una encuesta, porque una encuesta es una fotografía de un momento, no es un pronóstico, y esta fotografía depende de cómo se hace la pregunta y el momento que se está viviendo. ¿Qué es lo que pasaría en este momento si las elecciones fueran en este momento? Y además hay que considerar varias cosas. Primero, ningún partido tiene sus candidatos. Podrá haber ya suposiciones de quiénes serán los candidatos para diferentes posiciones, presidencia de la República, legisladores, candidatos al gobierno del Estado, pero hasta que el ciudadano tiene delante de sí ya, como lo platicamos en una ocasión, esta ecuación personal de primero, ¿qué piensa de la marca del partido?
Segundo, ¿qué piensa el candidato y su propuesta? Y tercero, ¿qué piensa de su gobierno inmediato? Es una fórmula, una ecuación personal que cada persona tiene. Me da la impresión, con todo respeto, que en este momento lo que se ha publicado por algunos medios no es suficientemente determinante, porque en esto hay 4 momentos. Primero, reconocimiento del nombre. Segundo, diferenciación de persona frente a los demás y marcas. Tercero, intención de voto. Y cuarto, el voto mínimo. Por supuesto que hay personas que son más conocidas afuera que otras, pero hasta el momento en que llegan a la definición de un partido, empieza formalmente la competencia. Entonces, si un extraterrestre llega a Guanajuato y lee lo que ve en las bardas del Estado, haría preguntas de ¿y este señor quién es? ¿Y qué piensa? ¿Y qué es lo que se está postulando? En realidad, hasta después del 18-20 de febrero del año próximo, sabremos quiénes son los candidatos en el ámbito federal. En el ámbito local, en una aproximación de 1 o 2 semanas aproximadas, es donde se van a definir también los candidatos. Entonces, no hay que confundirse. En este momento no hay de dónde seleccionar. Entonces, no es lo mismo el reconocimiento del nombre que la intención del voto. Maestro Juan Carlos Romero, para terminar, yo le quería hacer una pregunta, un comentario. Anteriormente, en los tiempos pasados, ya hace un buen ratito, 15, 20 años, pero se ha ido modernizando, se ha ido cambiando la mentalidad. Generalmente los políticos decían ni un paso atrás. Si ya fui presidente municipal no puedo ser regidor, si fui diputado no puedo ser presidente, si fui gobernador ya no puedo, siempre tengo que ir. Yo obviamente pues llegaba a la presidencia de la República nada más uno y ya no había a dónde saltar, ¿verdad? Más que la ONU, que hubo quien la buscara, ¿verdad? Saliendo de la presidencia de la República. En este caso, yo siento, mi muy humilde opinión, que se ha visto en la transformación de México, que ya no pasa eso, que políticos de primerísimo nivel, tenemos el caso de que Francisco Labastida, que fue candidato a presidente de la República y secretario de Estado por muchas ocasiones, gobernador del Estado, es actualmente senador de la República. Entonces a mí me parece muy bueno, porque entonces en el Senado, creo que especialmente más que en la Cámara Federal de Diputados, especialmente en el Senado, se requiere mucha capacidad, experiencia, madurez para manejar el asunto, porque de hecho es el equilibrio del país en sus manos. Yo pienso que es muy sano que esté pasando esto de que personalidades que ya tuvieron la experiencia de tener el gobierno de un Estado, como en el caso de usted, vayan a tener o pudieran estar o están ya algunos en la Cámara de Senadores para darle este enfoque en especial a la Cámara de Senadores. ¿Ando bien o es más o menos una buena idea? Desde luego, generalmente quienes llegan al Senado ya traen una trayectoria acumulada de mayor envergadura, aunque también se da la Cámara de Diputados, tenemos el gobernador y tenemos secretarios. Lo importante es mandar en ambos casos personas con talento, con un perfil para poder hacer las cosas bien, sobre todo que tengan la capacidad de diálogo y la capacidad de conciliación. Lo que ocurre en el caso, por ejemplo, del IFE, tenemos 11 meses y 12 días, están vacantes 3 consejeros del IFE, y es una atribución de la Cámara de Diputados que amarra a una mayoría calificada, y en este periodo no hemos logrado que la Cámara de Diputados coincida de un país que tiene más de 70 millones de ciudadanos, en 3 de ellos que tengan ese perfil. Yo conozco por lo menos a una docena, si me preguntan diferentes nombres, y muchos son de Guanajuato. El reto está en esa capacidad de diálogo y de conciliación. Estamos frente a un país como el nuestro, que viene de un presidencialismo autoritario que tuvimos, probablemente hasta la presidencia de Manuel Cedillo, y que se matizó mucho con el presidente Fox y ahora con el presidente Calderón. Necesitamos buenos congresos, un congreso que tenga contrapesos, tanto en la Cámara de Diputados como en el propio Senado. Y madurez. Que tenga madurez, que tenga civilidad, que tenga propuesta, que no se gane por números, se gane por convencimiento. La Cámara de Diputados y el Senado tienen que ser como un resonador potente que registre las vibraciones de toda una sociedad. Y en ocasiones puede una idea no ser popular, pero hay que diferenciar entre lo correcto y lo conveniente. Y uno querría enviar a las mejores personas
a ambas cámaras para tomar las mejores decisiones del país. Hubo un momento, me lo dijo a mí un gran político local, don Miguel Montes, en donde el poder legislativo no era un poder, era un querer legislativo. Hoy lo que tenemos que llevar son todas las visiones del país hacia una agenda estratégica que nos dé las mejores reformas que necesitamos, una reforma de la hacienda pública, una reforma del Estado, una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma energética y otro tipo de consideraciones que hoy lamentablemente no están presentes. Entonces necesitamos un Congreso que piense, que siente, que dialogue, que escuche y que nos dé mejores resultados. Y que ayude al Ejecutivo y que tenga la madurez para decirle al Poder Ejecutivo: en esto coincido y te acompaño, en esto no coincido y te propongo, y en lo que no coincido y te propongo y tú no me das la razón, pues vamos a caminar de otra manera. El presidente Calderón ayer lo dijo en un mensaje en una gira en Tlaxcala, hizo una propuesta de cómo lograr mejores financiamientos de decisiones público-privadas, tiene 2 años.